Vamos a continuar el día de hoy con lo último del sistema reproductor masculino, que son las glándulas seminales. Las glándulas seminales son 4 grupos de glándulas, las cuales se encargan de la producción de líquido seminal. De acuerdo con el volumen de líquido seminal que producen, o mejor dicho, que secretan, vamos a aclarar eso, las vesículas seminales son las primeras que más destacan. Se estima que aproximadamente el 70% del volumen de líquido seminal es secretado por las vesículas seminales. Muchas veces se hace el contraste o el comparativo sobre que las vesículas seminales en volumen son más chicas, por ejemplo, que la próstata, pero terminan produciendo significativamente más. No es exactamente esa la respuesta, sino que las vesículas seminales tienen la característica de que, como están huecas, pueden funcionar como reservorio, es decir, sí producen más, pero tardan más tiempo en producirlo. Gracias a su estructura hueca lo van almacenando, hasta que al momento de que se presenta una eyaculación, vierten su contenido hacia los conductos eyaculatorios. Entonces, esa es la primera cuestión, y las primeras en importancia, de acuerdo con su volumen, son las vesículas seminales. Después de las vesículas seminales, la segunda más importante es la próstata. Ahora, la importancia de la próstata no solo radica en su producción, que es aproximadamente un 20% de la producción de líquido seminal, sino también en la aparición de patología y sus relaciones anatómicas. Teóricamente, la próstata posee 4 territorios histológicos que de adelante hacia atrás son el territorio fibromuscular, marcado en color verde, después la zona transicional, marcada en color, ¿es como un lila? Un lila, ok. Después de esto tenemos a la zona central marcada en azul y a la zona periférica. Por cierto, la zona fibromuscular también se llama anterior. Aquí le voy a poner anterior, ok, también se le llama anterior. Estas 4 zonas tienen diferente frecuencia para presentar patologías. Las 2 principales que nos interesan es la aparición de hiperplasia y la aparición de neoplasias. La hiperplasia simplemente es un crecimiento producto de proliferación celular, y en ese sentido la próstata tiene con muchísima frecuencia una condición que se llama hiperplasia prostática benigna. La cuestión es que de estas 4 zonas, la que presenta con muchísima mayor frecuencia la hiperplasia prostática benigna es la zona transicional. Entonces, esta es la número 1 en la aparición de hiperplasia prostática. ¿Cuál es la manifestación número 1 de la hiperplasia prostática? Disminución de la intensidad del chorro urinario. ¿Qué es lo que pasa? Que la zona transicional, al momento de crecer, comprime a la uretra, y esa compresión sobre la uretra es la que produce la disminución del chorro urinario. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ahora, en contraposición, la zona periférica es la que con mayor frecuencia tiene neoplasias de tipo maligno. Y aquí les estoy hablando de que el 70% de las neoplasias que se puedan presentar en la próstata están en la zona periférica. Y aquí viene la cuestión. Miren, esto generalmente suena un poquito soez, pero pues al final de cuentas es así la cuestión. Miren, aquí tenemos a la próstata y podemos observar la estrecha relación anatómica que tiene la próstata con la pared anterior del recto. Esta distancia que ocurre entre las dos. Ok, esta distancia que hay entre las dos es de apenas unos cuantos milímetros, por lo que si hacemos tacto rectal fácilmente podemos palpar la próstata, pero no solo se trata de que fácilmente palpemos la próstata. ¿Qué parte de la próstata estaríamos palpando? La parte periférica. Lo voy a decir con las palabras con las que lo decía mi maestro. Decía que el cáncer de próstata está al alcance de la mano, en el sentido diagnóstico. Se hace un tacto rectal, inmediatamente se encuentra alguna masa, algún crecimiento, algún endurecimiento, y se puede referir el paciente al oncólogo o al urólogo para tratamiento temprano.
¿Vamos bien hasta acá? Ok. Entonces, recuerden, la próstata tiene 4 zonas: fibromuscular, transicional, central y periférica. En particular, la región transicional destaca porque ahí se produce la hiperplasia prostática benigna que comprime la uretra, y en particular la zona periférica destaca porque ahí se producen las hiperplasias, pero afortunadamente pues se puede palpar rápido para encontrar un crecimiento. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? ¿No? Fíjense que de todas, la que sería más difícil de captar una potencial patología sería la zona fibromuscular, la que les digo que también se llama anterior. O sea, si lo piensan, pues está canijo encontrar rápido una sintomatología asociada o clínicamente palparlo, pero casi no presenta alteraciones la zona fibromuscular, prácticamente no presenta alteraciones, es un porcentaje muy pequeño de las alteraciones, del total de alteraciones prostáticas en esa zona fibromuscular. Entonces, afortunadamente, la zona la que menos manifestaciones muestra es la que menos patología suele dar. Ok. Ahora, por otro lado, vamos a hablar del último grupo de glándulas seminales, que son las glándulas de Cooper y las glándulas de Littré. Las glándulas de Cooper también son conocidas como bulbouretrales, ¿ok? Entonces, glándulas de Cooper y glándulas bulbouretrales es sinónimo. Y por otro lado, las glándulas de Littré es sinónimo de glándulas uretrales. Respectivamente, cada una produce un aproximado de 5% del volumen final del líquido seminal. Si sumamos 70% de vesículas seminales, 20% de próstata, 5 y 5% de estas glándulas, ya nos dan el total de 100%, o cuando menos un aproximado. Ahora, las glándulas bulbouretrales. Esta es la uretra masculina. Vamos bien hasta acá. Aquí tenemos la porción intramural o intravesical, la porción prostática, la porción membranosa y la porción esponjosa. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, en particular, la porción membranosa es donde se ubican anatómicamente las glándulas bulbouretrales o de Cooper. En la porción membranosa de la uretra es donde se encuentran las glándulas bulbouretrales. Pero se llaman bulbouretrales. Bulbo. Bueno, el bulbo es una parte del cuerpo esponjoso. Recordarán ustedes que es la porción proximal o porción inicial del cuerpo esponjoso. ¿Por qué se llaman bulbouretrales? Bueno, aquí está la glándula, pero su conducto desemboca hasta la porción esponjosa. La glándula está en la porción membranosa, pero su desembocadura es hasta la porción esponjosa. Por eso es bulbouretral, porque desemboca justamente en el bulbo. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, y por último, permítanme tantito. Ahí van a aparecer un montón de puntitos, ¿no? Los quito y los pongo. Y los quito de nuevo. Bueno, todos esos puntitos se llaman lagunas uretrales, ¿ok? Oficialmente todos esos puntitos se llaman lagunas uretrales y representan la desembocadura de múltiples y pequeñas glándulas. Estas múltiples y pequeñas glándulas son las glándulas uretrales, ¿ok? Esas múltiples y pequeñas glándulas son las glándulas uretrales. Entonces estamos hablando de muchas pequeñitas glándulas. Aunque pudiera parecer una participación menor, sobre todo por el pequeño volumen y además repartirlo entre todas estas pequeñas glándulas, su participación es fundamental. No sé si han oído hablar del líquido preseminal. Bueno, el líquido preseminal es justamente el resultado de la secreción de las glándulas de Littré. Y podrán preguntarse por qué se secreta el líquido preseminal. Pues justamente funciona como una especie de lubricante, aparte de que termina consumiendo el líquido seminal, funciona como un lubricante para que en el momento en el que sale la eyaculación a gran velocidad, la uretra ya se haya lubricado previamente y el paso del líquido no produzca lesiones, desgarros, etc. ¿Vamos a ir hasta acá? Entonces, con esto último, con las glándulas uretrales o de Littré, hemos terminado con las glándulas seminales. ¿Sale? Entonces, dejamos tantito al sistema reproductor masculino y nos vamos al femenino. Hay una serie que no van a decir muy rápido. ¿Qué estudio es ese?
a terminar glándulas del útero, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, un comentario antes de empezar ahorita. Miren, en el sistema reproductor femenino es muy marcado la diferenciación entre lo que llamamos órganos o genitales internos y los órganos o genitales externos. Pero el detalle es que esta división también existe con el sistema reproductor masculino, aunque no solemos acentuarla tanto. En el caso del sistema reproductor masculino, básicamente la próstata y las vesículas seminales serían los genitales internos. Todo lo demás serían genitales externos. Bueno, comentado esto, todo el colectivo de los órganos o genitales externos del sistema reproductor femenino se denominan vulva. Es decir, labios mayores, labios menores, introito, el orificio, el clítoris, etc. Todo eso está en el colectivo de vulva. Y los órganos internos, pues ya tenemos útero, ovario, trompas y vagina. Vamos a comenzar hablando con vagina, aunque hay una parte de vagina que veremos hasta genitales externos. Entonces, tenemos que la vagina es un órgano impar, es un órgano único. Su forma es una forma de cilindro y su textura o su constitución es músculo membranoso, músculo membranoso. Nada más de que me pongo la agua acá. Ya. Aunque es una víscera hueca, no está organizada en las 4 típicas capas que otras vísceras huecas sí tenían. Recordarán que el tubo digestivo tenía 4 capas, la vesícula biliar tenía 4 capas, pero la vagina básicamente solo tiene 3 capas. De afuera hacia adentro tenemos una capa de tejido conectivo laxo, una adventicia. Luego tenemos a su capa muscular y finalmente a su capa mucosa, es decir, carece de una capa submucosa. Anatómicamente por delante se relaciona con la vejiga y por detrás se relaciona con el recto. De hecho, si vamos al corte de las estructuras, en el corte podemos observar que prácticamente las paredes de la vagina están tocando por su parte anterior a la vejiga y por su parte posterior al recto del tubo digestivo. ¿Sale? ¿Vamos en esta parte? Bueno. Entonces, vamos a hablar ahorita de la relación anatómica de la vagina con el útero. Por ahorita solo mencionaremos que el útero se encuentra arriba de la vagina, ¿ok? Aunque en realidad el útero parcialmente, aquí lo pueden observar, parcialmente está dentro de la vagina. No exactamente arriba, sino dentro de la vagina. Ok. Vamos a dejar dentro de la vagina y vamos a comenzar a hablar de útero. El útero es un órgano que presenta variabilidad en su morfología, sobre todo relacionado con algunos factores, como por ejemplo la edad. Si observamos el útero de una recién nacida, este tiene una forma de cacahuate, según lo describen los libros. La proporción entre el tamaño del cérvix y el tamaño del fondo y el cuerpo uterino es casi idéntica. El cérvix es tan grande como el resto de los componentes del útero. Si vamos viendo cómo evoluciona, aproximadamente cuando empieza la influencia hormonal, sobre todo el efecto de los progestágenos en la pubertad, entonces el fondo y el cuerpo uterino comienzan a tener un desarrollo acelerado. Que ahorita que me estoy acordando, me parece que mucho de lo que les estoy comentando ya lo habían visto en embriología, si no me equivoco, ¿no? Bueno, finalmente cuando llegamos a la edad adulta, aunque no se haya tenido ningún embarazo, el cérvix ya nada más representa aproximadamente 1/3 del volumen total del útero y el fondo y el cuerpo representan otros 2/3 del volumen uterino. ¿Vamos bien hasta acá? Ahorita vamos a hablar de las partes del útero. Entonces, 2 factores que estamos observando que impactan sobre la forma del útero: por un lado la edad, por otro lado la influencia hormonal. Otro ejemplo de esta influencia hormonal es la involución que ocurre cuando entran a la posmenopausia, cuando se produce el cese de la influencia hormonal. El útero involuciona. De hecho, si observan sus proporciones, aunque no regresa a esa forma de cacahuate, la proporción entre la región del cérvix y el combinado de fondo con cuerpo uterino ya es más similar, ¿ok? No regresa a ser cacahuate, pero ya es más similar esa proporción. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno,
El tercer factor que impacta, aparte de la edad y aparte de la influencia hormonal, es la presencia de embarazos. Y no me estoy refiriendo a que el embarazo per se hace grande al útero, sino que incluso después de un embarazo quedan modificaciones, entre comillas, permanentes sobre el útero. Aquí podemos ver el útero de una mujer multípara. Entonces, en este caso vemos que la región del fondo y el cuerpo uterino quedan ensanchados, ¿ok? Ya no involuciona al tamaño normal que tenía antes de ser, antes de haber tenido un embarazo. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Ahora, en términos generales, la estructura del útero tiene una gran cavidad con forma de copa, ¿ok? Esto es la cavidad uterina, que tiene forma de copa. Me quedé medio chueco, se ve muy triangular, pero tiene forma de copa. Y ya la estructura del útero se divide en 4 partes. Primero tenemos el fondo. Se marcó medio raro, no me gustó, pero bueno. Primero tenemos el fondo uterino, ¿sale? Primero tenemos el fondo uterino, que sería toda esta porción de aquí. En la siguiente imagen, el fondo uterino estaría comprendido en esa región. Oficialmente el fondo uterino comenzaría donde termina la cavidad uterina. Entonces, estamos viendo aquí, pues miren, la cavidad uterina llega hasta aquí. Y el resto es fondo uterino. Vamos bien hasta el momento. Como toda típica víscera hueca, que parece como un saco, pues entonces el fondo de ese saco literalmente se llama fondo. Aquí pues se observa un poquito borroso, pero se extiende la cavidad hasta este sitio. Entonces, más allá de esta extensión de la cavidad, ya tenemos al fondo uterino. Después del fondo, generalmente en casi todas las vísceras huecas, lo que tenemos es el cuerpo uterino, ¿ok? Entonces tenemos al cuerpo uterino. Su límite superior es hasta donde llega la cavidad uterina. Es decir, todo esto sería el cuerpo uterino. Todo eso sería el cuerpo uterino. Su límite inferior, ahorita se los voy a decir con propiedad. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, vamos al límite inferior. ¿Dónde termina el cuerpo uterino? Bueno, el útero es una excepción a una regla. Casi siempre en todo órgano que tiene una parte ensanchada que se denomina cuerpo, si sigue una parte estrecha, a esa parte estrecha en casi todos los órganos, excepto el útero, en casi todos los órganos se le dice cuello, pero el útero es excepción. Entonces, ¿cómo se le llama al estrechamiento abrupto que sufre el útero? Se le llama istmo, ¿ok? Entonces es el istmo uterino, ¿sale? El istmo uterino, que es el sitio de mayor estrechamiento del útero, siendo esto un caso atípico del empleo de los términos. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, y justo después del istmo, que es el estrechamiento máximo, encontramos al cuello o cervix uterino. Literalmente la palabra cervix significa cuello uterino. ¿Vamos bien hasta acá? La verdad es que si siguiéramos los patrones clásicos para darle nombre a estas estructuras, esto sería cuerpo, esto sería cuello y esto sería cabeza, pero bueno, tiene sus propios patrones: cuerpo, istmo y cervix uterino. Ahora, esto se los anticipaba hace unos segundos desde vagina, pero el cuello uterino tiene 2 partes. Una parte dentro de la vagina, conocida como parte intravaginal o simplemente vaginal, y otra parte conocida como supravaginal. ¿Sale? Supravaginal. ¿Vamos bien hasta acá? Sale. Ahora, déjenme en la siguiente diapositiva, de algo. El útero tiene variantes en su posición, el útero completo. Entonces, aquí una de las rayas que está marcándonos o identificando este ángulo se trazó sobre la vagina, sencillamente como una referencia. Se pueden utilizar otros órganos para esta referencia. Bueno, entonces observamos que el útero con respecto a la vagina hacia la parte anterior describe un ángulo menor de 180 grados hacia la parte anterior. Bueno, eso es descrito como anteversión. Ok, vamos aquí al texto.
Entonces, ¿qué es versión uterina? Bueno, se refiere a la relación del útero con otros órganos, ¿sale? Si el ángulo es más pequeño hacia la parte anterior, o dicho de otra manera, menor de 180 grados hacia la parte anterior, es versión anterior, ¿sale? Lo más común es que el útero esté en versión anterior, dicho con una palabra compuesta, anteversión. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, lo más común es que el útero esté descansando sobre la vejiga, literalmente. Ahora, aparte de eso, tenemos otro comportamiento del útero, donde hablamos de un doblez o un ángulo que se forma entre partes del mismo útero. Eso se llama flexión. El útero también tiene variantes de la flexión. Lo más común es que hacia la parte anterior el ángulo sea menor de 180 grados. Entonces, eso se conoce como flexión anterior. Dicho con una palabra compuesta, anteflexión. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, nos movemos hacia aquí, nos movemos hacia acá. Ok. Entonces, ahí estamos viendo que el ángulo formado nos muestra que el útero está en anteversión, y en la siguiente podemos observar que ese ángulo únicamente se está aplicando al útero. Digo, si extendí un poquito la línea acá, nada más era para que fuera más visible. Entonces, observamos que esto nos está indicando que hay un doblez entre el mismo útero, ¿ok? Aproximadamente se suele formar ese doblez por ciento a la altura del istmo o a la altura baja del cuerpo. Entonces, también tiene un ángulo pequeño hacia la parte anterior, entonces está en anteflexión, anteversión y anteflexión. Doctor, me da hueva, están diciendo que está en anteversión y anteflexión, anteversoflexión, ¿ok? Esto es lo más normal en el útero. Ahora, esa relación anatómica, por ejemplo, es fundamental o es necesario tenerla bien presente cuando tomamos un ultrasonido. No sé si ya les había comentado, pero la vejiga consigue tener una ventana hacia el útero, o más bien el transductor de ultrasonido consigue tener una ventana hacia el útero gracias a que la vejiga se llena de líquido. Pero, por ejemplo, si tuviéramos una retroversión, simplemente una retroversión, o encima de todo retroversión con retroflexión, entonces el transductor del ultrasonido ya no puede visualizar al útero, ¿sale? Aquí esta visión se habría perdido. ¿Vamos yendo hasta acá? Y peor tantito en el que está en retroversión y retroflexión. Ahora, las mujeres en ausencia de patología, en ausencia de infecciones previas y en ausencia de embarazos, casi todas tienen anteversoflexión. ¿Sale? Bueno, esta es una anteflexión excesiva, pero casi todas tienen anteversoflexión. ¿Cuándo podemos encontrar úteros en retroversoflexión o retroversoflexión o en retroversión? Cuando ya hubo un embarazo previo. Al momento de que el útero involuciona, en algunas ocasiones involuciona quedando en estas posiciones, ¿sale? Generalmente esto se puede observar, pero en multípares. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Bueno, en cuanto a la constitución interna del útero, miren, el útero también es una visera hueca como la vagina, evidentemente tienen orígenes embriológicos comunes. Entonces el útero está formado por 3 capas, que son, pausenme, ya les dije cuál es la raíz etimológica para hablar de útero. ¿Saben cuál es la raíz etimológica para hablar de útero? ¿Cuál dijeron? ¿Cuál dijeron? No, sí, cierto, viste. Quería causar sorpresa. Bueno, la raíz etimológica es histero, pero esa es la raíz moderna. Históricamente, la raíz que más se utilizaba para referirse al útero era matriz. De hecho, aún muchas señoras de la edad de mi mamá dicen: ay, es que le quitaron la matriz, o sea, le hicieron una histerectomía. Ahora, matriz en latín no se dice matriz, cuando menos no tal cual. ¿Cómo se dice? Metrios.
Hay muchos vocablos en medicina que siguen utilizando la raíz metrios o metro para referirse al útero. Por ejemplo, un sangrado abundante, un sangrado uterino abundante es una metrorragia. ¿Sale? Entonces, el término metro viene del vocablo matriz, que también es una forma alternativa, aunque antigua, de decir útero. ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno, el útero está constituido de 3 capas, que son respectivamente la endomatriz, miomatriz y perimatriz. Pero no decimos matriz, como le decimos, endometrio, mesometrio o miometrio y perimetrio. ¿Vamos a ir hasta acá? Entonces, por eso se les dicen así a las capas del útero. ¿Vamos a ir nuevamente hasta acá? Bueno, en esta ilustración entonces podemos observar, ay, me voy a hacer más delgado esto. Aquí podemos observar al endometrio, que además es la capa de mayor variabilidad, porque es la más susceptible a la acción de los progestágenos. Después observamos que la más desarrollada de las capas es el miometrio, sale el miometrio. Y por último, muy delgadita, tenemos al perimetrio. El perimetrio es básicamente, cuando menos en la parte superior, es básicamente el peritoneo visceral del útero. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? El útero está peritonizado hasta prácticamente arriba de la porción vaginal del cervix. De aquí para arriba todo está peritonizado. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. En particular, con el miometrio tenemos 2 características. El miometrio hacia el cuerpo y el fundus, presenta fibras que principalmente están dispuestas en forma oblicua, ¿ok? Entonces son diversos grupos de fibras, pero principalmente todos están dispuestos en forma oblicua. Y cerca de la región del cervix, la musculatura del cervix está dispuesta en forma redondeada, ¿ok? Está dispuesta en forma redondeada. Esto hace que la actividad muscular del cuerpo y el fondo sean antagonistas de la musculatura del cervix. Y además, esto enfatiza aún más la diferenciación de porciones en el útero entre el cuerpo y fundus por un lado y el cervix por el otro. ¿En qué sentido antagonizan? Miren, vamos al contexto. ¿Para qué sirve el útero? Pues para almacenar en su interior al producto. En el momento en el que el útero alcanza su máximo desarrollo y tiene el producto adentro, imagínense que la musculatura del fondo y el cuerpo comenzara a contraerse. ¿Eso qué va a hacer? Empujar al producto para que se salga. No es algo que queremos. Vamos viendo hasta acá. ¿Quién es el que lo está evitando? La musculatura del cervix. Si lo pensamos, al ser una musculatura cervical, es un esfínter en toda la extensión de la palabra, pero un esfínter que literalmente es la diferencia entre la vida y la muerte de ese producto. ¿Vamos viendo hasta el momento? Entonces, durante el embarazo, la musculatura del cervix está contraída a todo lo que da y la musculatura del cuerpo y el fundus está relajada. De hecho, indirectamente, algunas hormonas esteroideas como los progestágenos producen relajación del músculo liso. ¿Vamos bien? Ahora, piensen en el momento del parto. Ahí necesitamos exactamente lo contrario, que se produce la dilatación de la musculatura del cervix. El así llamado borramiento cervical lo que ocurre es que se está relajando tanto la musculatura que se aplana y desaparece en apariencia el cervix. Se relaja la musculatura del cervix y ahora sí comienzan las contracciones de cuerpo y fundus, las contracciones uterinas. Esto ya se relajó y esto se relaja para impulsar la salida del producto. ¿Vamos viendo hasta acá? Ok. Bueno. Dejaremos de momento a la capa del miometrio y al útero en términos generales para hablar de una porción estrechamente relacionada con el útero, que es la salpinge
o tuba uterina, ¿sale? Salpinge o tuba uterina. Miren, la salpinge o tuba uterina tiene 4 porciones, pero hay una que en este caso es más marcado o más relevante hablar de esa característica que en otras estructuras que hacen algo parecido. Bueno, desde lo distal hacia lo proximal, la primera porción que encontramos es el infundíbulo o tallo de la salpinge, ¿ok? Porque dicen los anatomistas que parece como el tallo de una flor. ¿Vamos bien? Bueno, después de esto encontramos a la zona más dilatada de la tuba uterina, que se conoce como ámpula uterina, ¿sale? Toda esta porción es el ámpula uterina, ¿ok? El ámpula uterina. Ustedes ya sabrán que este es el sitio donde la mayor parte de las veces se produce la fecundación, ¿ok? Aquí se fecunda, no se implanta ahí, pero ahí se fecunda. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, después de esto encontramos una zona de estrechamiento que se llama istmo. Seguimos empleando con mucha preferencia la palabra istmo. En este caso hace referencia a un estrechamiento. Y la salpinge, parecido por ejemplo a lo que pasaba con los uréteres o a lo que pasa con la uretra, la salpinge tiene una porción intrauterina, ¿sale? Aquí lo está diciendo literalmente la imagen, una porción uterina. Dirán ustedes, oigan, ¿por qué considerar esa porción uterina y no más bien considerar eso un cacho del útero? ¿Para qué están diciendo que ese cacho es una porción uterina? Bueno, primero que nada, el tipo de epitelio que lo recubre por dentro es más parecido al de la salpinge que al del útero. El epitelio que está en esa región no es tan susceptible de proliferación como si ocurre con el endometrio. Vamos viendo en este concepto. Pero aquí viene la segunda cuestión. El útero, aún en algunas regiones un poco complicadas, el útero está preparado para tener un embarazo. Pero si se produjera una implantación del huevo cigoto en esta región que nosotros llamamos salpinge parte uterina, eso se considera un embarazo ectópico. Y es un embarazo que no va a llegar a término. Se tiene que solicitar a la madre que haga una interrupción del embarazo para preservar su salud. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, a pesar de que es una región que encontramos visualmente dentro del útero, ni histológicamente ni funcionalmente hace lo mismo que el resto del útero. Por eso se considera salpinge parte uterina. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Bueno, ahorita hablamos de la elegancia. Ok. En el infundíbulo estaba olvidando mencionarles sobre estas digitaciones conocidas como fimbrias. Aleatoriamente estas fimbrias en ciclos de aproximadamente 28 días de duración van contactando con el ovario, ¿ok? Y al contactar con el ovario establecen puentes que permiten que el ovocito secundario pase desde el ovario hacia la región bueno, primero a la fimbria y luego al infundíbulo. ¿Vamos bien hasta acá? Sale pues. Y por último mencionarles que creo que en la diapositiva no se ve y no tengo otra. La salpinge o tuba uterina está recubierta de vellosidades. Estas vellosidades son básicamente cilios que se mueven como generando oleajes. Hay que considerar que el ovocito secundario y el huevo cigoto no tienen mecanismos de movimiento, es decir, no poseen movimiento ciliar, movimiento flagelar o movimiento ameboide. No se mueve esa cosa. Entonces, para que se movilice tenemos a los cilios. Sale básicamente la salpinge, esta que va empujando al producto, bueno, al huevo cigoto, para que llegue al útero y se implante. ¿Vamos bien hasta acá? Que por cierto, ahorita nada más les digo esta cuestión. La gran mayoría de los embarazos o de las implantaciones se produce en el fondo uterino. Hasta un 60% de las implantaciones, lo omití hace rato, pero hasta un 60% de las implantaciones se produce en el fondo uterino. Ahora sí, ¿qué pasó? ¿Dijo cilios? Cilios. ¿Qué dices que dije? Ah, no, cilios. Dígame, joven. Si la navegación se da en la ámpula, pero entonces literalmente tiene que regresar al endometrio, entonces es muy probable que también en esa parte del perina se forme
Es correcto. Si algo retrasa la movilización del huevo cigoto y ya llegó a la etapa de proliferación donde va a ser la implantación y esa implantación ocurre aquí en el istmo, entonces ahí se hace la implantación o en la parte uterina. El sitio número 1 de embarazos ectópicos es la tuba uterina. El sitio número 2 de embarazos ectópicos es el ovario. Y ya el sitio número 3 es cualquier pedazo de la cavidad peritoneal. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo puede llegar a ser? Ahorita lo vamos a ver exactamente en una diapositiva. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Dígame, por favor. Durante el desprendimiento del endometrio queda expuesta Por favor, la no le parte, durante el Algo un poquito procedimiento. más popular. la parte muscular La parte muscular. del útero. Ahora que cuando se da el endometrio si queda expuesto la parte. No. El endometrio se comporta como un epitelio estratificado, es decir, es un epitelio formado de varias capas de células. Cuando se produce la menstruación y el endometrio literalmente queda como podado, perdón si sonó fea la palabra, lo que ocurre es que se eliminan las capas más superficiales. Comparándolo es como la piel, no es que nunca nos quedemos sin la capa de la epidermis, sino que vamos quedándonos con los estratos más bajos. El que casi siempre se está cayendo es el estrato queratinizado o el estrato córneo. Entonces en el endometrio se pierden todos los estratos, quedando únicamente el estrato basal, pero permanece, se adelgaza la capa, pero permanece la capa. Nunca llegamos al miometrio. Ahora, se pueden producir condiciones en donde el tejido endometrial, tejido que es susceptible de proliferación ante el efecto de progestágenos y estrógenos, se puede producir que se metan en la capa muscular. A eso, como le dicen, miomatosis. ¿Sale? ¿Vamos viendo hasta acá? Pero el endometriosis también se hacen como tejidos similares. Nada más, claro. Primera cuestión. La endometriosis es la presencia de tejido endometrial en cualquier otro lado que no sea endometrio. Cualquier otro lado. ¿Sale? En pleura, por ejemplo. Lo segundo, me repites lo último que dijiste. Bueno, dijiste algo como es el tejido igual o algo por el estilo. ¿Ya no me acuerdo? Que se ven tejidos similares. Sí. O sea, sería tejido endometrial nada más que proliferando a la altura de la capa del miometrio. Entonces, ¿qué ocurre? Incluso vamos a ponerlo más volado todavía, como un pequeño islote. Es tejido endometrial dentro, como una isla dentro del miometrio. Entonces, ¿qué ocurre? El efecto de las hormonas produce la proliferación, pero es un sitio que no está hecho para proliferar, duele. Crece, llega la menstruación, involuciona y se necrosa por dentro, pero no se vierten, o sea, no sale con el resto de la menstruación, sino que se queda ahí, lo cual produce menstruaciones sumamente dolorosas y en algunos casos pueden ser tan grandes o tan abundantes que incluso impactan en la capacidad fértil del útero y ya de plano se tiene que indicar esterectomía porque son un montón de miomas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? En algunos otros casos el mioma tiene ciertas características, está muy bien delimitado, no está en una zona particularmente comprometida del útero, se hace miomectomía. Se quitan los miomas, que es el tejido endometrial atípico, en una zona que no está preparada para ello, y se acabó. Sale, no hay más problemas, se retiró quirúrgicamente y se acabó. Un caso raro que estábamos viendo apenas, una persona tenía tejido endometrial en la pleura, entonces hacía, ¿cómo se llama? Hemotórax cada que le llegaba la menstruación. ¿Por qué? Porque ese tejido empezaba a sangrar durante la etapa menstrual y se llenaba, bueno, no se llenaba toda, pero se iba almacenando en pequeñas cantidades de sangre en su cabello pleural. Es un caso muy típico. ¿Sale? ¿Pero por qué se tomaría Desde la etapa embrionaria lo que ocurre es que el tejido endometrial migra hacia otros sitios donde no debe de migrar. Desde la etapa embrionaria. O sea, ya sabe que trae. Son células precursoras del tejido endometrial que deberían de haberse quedado aquí, pero por alguna razón migraron hacia otros sitios. Ya se desarrollan en la
Exactamente, exactamente. Exactísimamente. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí. ¿Vamos bien hasta allá? Cámara. Bueno, miren. ¿Alguien tiene una bolsa? O déjenme ver si no confusión. ¡Uy! Ok. Este espacio que está aquí adentro es la cavidad peritoneal. Y una cosa que les había dicho en ocasiones pasadas es que el peritoneo contornea las vísceras. Pero realmente dentro de la cavidad peritoneal no quedaba nada, solo había líquido peritoneal, ese famoso suero que le da nombre a las serosas. ¿Vamos bien en esto? Pero hay un órgano que sí queda adentro de esta cavidad, no todo completito, pero una parte del órgano sí queda dentro de la cavidad peritoneal, porque su revestimiento por peritoneo está incompleto. Bueno, entonces les presento al ovario, ¿ok? Aquí tenemos al ovario y aunque aquí no se nota, aquí hay una línea que nos está indicando que esta parte está peritonizada, pero esta porción no está peritonizada, que sería tanto un poquito de las fibras como un cacho del ovario. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, vamos a suponer que la fecundación se produjo en la región del ámpula, pero una falla en el movimiento de los cilios, en vez de llevarla en esta dirección, la bota hacia la dirección contraria. Entonces el huevo cigoto literalmente entra en la cavidad peritoneal y a través de la cavidad peritoneal, a través del suero peritoneal, podría terminar implantándose en cualquier órgano de la cavidad peritoneal. Hay embarazos ectópicos del aumento mayor, hay embarazos ectópicos de las asas yeyunales e ileales, hay embarazos ectópicos del colon, hay embarazos ectópicos del recto, etcétera, 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 hasta vesicales, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Ya son menos frecuentes. El embarazo ectópico por frecuencia se produce en el ámpula, en la salpinge, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, estamos comenzando con ovario y la primera característica que estamos destacando es que el ovario está desperitonizado en una pequeña porción. Dani, si quieres comprarte un cafezote, algo por el estilo, nomás te vi me da sueño, no tengo ningún problema, no paso lista, te están grabando la realidad. La salpingoclasia. La salpingoclasia sí es en la altura del ámpula. Aquí en el ámpula. Generalmente como a la mitad. ¿Y la OTB? Lo que pasa es que salpingoclasia es el procedimiento cuando nada más se ocluye, o sea, es una ligadura. Y en la OTB es un retiro. No, déjame checarlo, no voy a cagarla. Ya son cosas donde uno siente responsabilidad por meter la pata. Estamos para acá. ¿Sale? ¿Listos? ¿Por qué veo más lleno el salón con ustedes que con el otro? Más lleno. ¿Quién eres? Ya me acordé quién eres. Bueno, las partes del ovario. Bueno, primero que nada, para describir el ovario, me voy a regresar me voy a mover esta diapositiva. Para describir el ovario, tiene una forma elíptica u ovoide. Ahora, ¿qué partes tiene el ovario? Realmente no tiene partes claramente distinguibles, pero nosotros podemos forzar su división hablando de mitades. Tenemos una mitad proximal, o a veces es llamada mitad uterina, y tenemos una mitad distal, o a veces llamada mitad salpingea, ¿sale? Entonces, una mitad proximal y una mitad distal. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Esta no es solo una división porque me den muchas ganas de dividir al ovario, va a tener connotaciones incluso vasculares, de inervación, de inserción, etc. Ok. Ahora, espérenme un tantito, ok. Esta es una vista posterior, ok. Es una vista posterior de útero, salpinges y ovario. ¿Por qué lo estoy enfatizando? Porque el ovario no se ve desde la vista anterior. El ovario queda oculto en la vista anterior. Ahorita vamos a aclarar. Bueno, no tanto. No, fíjate que no, ahorita todavía tardamos un poquito en llegar a eso.
Se llama ligamento ancho del útero, lo que lo tapa. Bueno, entonces vista posterior. Vamos a ligamentos del ovario. El ovario, aquí lo podemos observar, el ovario posee un ligamento suspensorio del ovario. ¿Se acuerdan cuál es la lección más importante que debieron haber llevado de esta clase, que debieron haber transportado de esta clase? ¿Cuál es la lección más importante? No. ¿Cuál es la lección más importante? Los hombres mienten y yo soy hombre. Entonces, ligamento suspensorio del ovario es la mayor mentira que se ha dicho sobre el ovario. ¿Por qué? Porque ni es un ligamento ni sostiene al ovario. ¿Sale? ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno, permítanme un momento. Esta imagen, miren. En esta imagen podemos ver cómo se aproximan hacia el ovario los vasos ováricos. Los acabo de contornear con una línea negra. Vamos bien hasta acá. Bueno, a lo que llaman ligamento suspensorio del ovario es un pliegue de peritoneo. En otras palabras, es peritoneo que se eleva tantito porque pasaron los vasos que van hacia el ovario, los vasos ováricos, y tan. Entonces, ligamento no es un pliegue peritoneal, y eso a duras penas. Y por otro lado, no tiene la fuerza ni la resistencia suficiente para sostener al ovario. ¿Quiénes saben en la parte lateral quién sostiene al ovario? Pues es un caso como el del hígado. ¿Quién sostiene al hígado? Las venas suprahepáticas. ¿Quién sostiene al ovario en la parte lateral? Los vasos ováricos. Esos son los que sostienen al ovario. Entonces, sí, chicos, van a tener que aprenderse que esa estructura se llama ligamento suspensorio del ovario. Se los van a preguntar así y para fines de examen, cuando menos para reconocerlo, se llama así. Pero pura madre, ni es ligamento ni es suspensorio. ¿Sale? ¿Vamos a ir hasta acá? ¿Mande? Es un pliegue peritoneal. Ok, ahora, ¿cuál sí es un ligamento en toda la extensión de la palabra? El ligamento del ovario o ligamento ovárico. Cualquiera de los dos nombres es válido. ¿Sale? No sé si se acuerdan que cuando hablábamos del testículo en la sesión pasada mencionamos que había un ligamento que guiaba la migración del testículo y que de hecho, entre comillas, es el que lo jalaba para llevarlo a las bolsas escrotales. Ese ligamento se llama gubernáculo, ¿sale? Gubernáculum testis. Bueno, en el caso del ovario hay un gubernáculum ovari. No se llama así, pero hay un equivalente. Hay que considerar que las gónadas no nacen ni en la cavidad pélvica ni en las bolsas escrotales. Las gónadas nacen en el retroperitoneo, juntito al riñón. Entonces, ¿quién guió la migración del ovario hacia la cavidad pélvica? El ligamento ovario. ¿Sale? No solo se trata de remarcarlo como un medio de sostén del ovario, sino que fue el que lo retrajo y lo condujo a la cavidad pélvica. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. No va a haber laboratorio. Por favor, me recuerdan que me quedé en ligamentos del ovario. ¿Sale? Y recuerden la lección más importante de esta clase. Los hombres